Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración modelo del Señor abarca, digámoslo así, toda una gama de las preocupaciones que nosotros podemos tener en nuestra vida como cristianos. En primer lugar, da una alabanza por nuestra redención cuando dice Padre nuestro. Una adoración debido a su grandeza, a la trascendente grandeza de Dios, cuando decimos que estás en los cielos. Un celo también por la gloria de Dios, porque decimos, santificado sea tu nombre. El anhelo también por el triunfo de su reino, cuando decimos, venga a tu reino. Y una dedicación a Él completamente, cuando decimos, hágase tu voluntad. Es decir, la dedicación del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera mitad de la oración Padre Nuestro. Y luego viene la segunda parte del Padre Nuestro, donde tenemos las súplicas acerca de las necesidades y la declaración de la dependencia que nosotros como seres humanos tenemos de Dios. Cuando decimos, por ejemplo, danos el pan de cada día. También se habla de nuestro arrepentimiento por las fallas en la fidelidad hacia Dios, y también nuestro rechazo, ¿verdad?, de la falta de misericordia para con otros, como nuestro estilo de vida. Cuando nosotros decimos perdónanos, muestra que estamos hablando de nuestras fallas, pero después también dice como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También en esta oración se declara el hecho de que somos débiles, que no podemos luchar solos en nuestra guerra. Recuerden que como cristianos tenemos una guerra espiritual. Cuando le decimos a Él, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y finalmente, siguiendo la tradición de una oración, volvemos a la alabanza. Comenzamos con una alabanza, recordando que Padre nuestro que estás en los cielos, declarando su grandeza. Pero al final dice, la última parte dice, en este caso, porque tuyo, dice al final del versículo 13, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Esto es lo que se llama una doxología en la Biblia. La doxología es una expresión, digámoslo así, breve de alabanza y adoración hacia Dios. Y generalmente la doxología está en una forma de un canto o oración, como dije, pequeña, que exalta la gloria y el poder de Dios. Eso es lo que se llama doxología. Y hay muchas doxologías en la palabra de Dios. Hay algo importante, sin embargo, que nosotros debemos saber y tomar en cuenta. Hoy nos vamos a enfocar en la parte B del versículo 13. Vean el versículo 13 en su Biblia y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Ustedes ven que al final dice amén. Y después de ese amén hay un numerito. ¿Se dan cuenta? Muchas Biblias deben tener al final del amén un numerito. En este caso, ¿qué número es? 1. Y cuando nosotros vamos al final para ver qué significa ese número 1, ustedes van a ver que en sus Biblias les va a decir
que esas palabras, porque tuyo es, hasta donde dice amén, no aparecen en los manuscritos más antiguos. ¿Ok? No aparecen en los manuscritos más antiguos. Es importante que nosotros recordemos cómo es que nosotros en el día de hoy obtenemos los libros de la Biblia. Muchos de los libros, vamos a hablar de Mateo, en este caso porque estamos estudiando Mateo. El libro de Mateo, nosotros no tenemos el original, el que escribió Mateo exactamente, sino lo que ocurría es que Mateo escribió el libro de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, y habían unas personas que se dedicaban a escribir nuevamente, a copiar el libro de Mateo. Recuerden que en esa copia, aquella persona que estaba copiando, le podía faltar una coma, le podía faltar ciertas cositas, y porque somos humanos. Y resulta que cuando se estudia, digamos, el texto de la Biblia, mientras más copias tengamos de Mateo, más podemos compararlas. Y podemos darnos cuenta a tratar de acercarnos lo más posible al original. Mientras hayan más copias de un texto, podemos darnos cuenta quién quizás añadió algo o se equivocó en una coma o en un punto o algo así por el estilo. Bueno, al parecer, esta expresión al final del versículo 13, cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, no estaba en el original, sino que fue añadida por estas personas, porque al final, como una costumbre del pueblo judío, era al final de una oración, era declarar la gloria de Dios, es decir, hacer una doxología. Eso quiero que lo tengamos claro. Hay muchos estudiosos que se ocupan de estas cosas, pero el punto es el siguiente. Si en realidad no estuvo en el original, todavía nosotros podemos aprender de esta doxología por la razón que parece esta doxología estar modelada a través de lo que dijo el rey David hacía muchos años. Escuchen lo que dijo el rey David en Primera de Crónicas. No lo tienen que buscar, solamente escuchen. El rey David dijo lo siguiente: y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Mire esa expresión de adoración a Dios. Se parece mucho a esta doxología que estamos viendo en el versículo 13, parte B, en la última parte. También hay una referencia en Apocalipsis 5:13 que dice lo siguiente: y oí a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. De manera que estas dos partes en la palabra de Dios se parecen muchísimo a lo que dice esta doxología. Así que si la doxología en realidad no estaba en el original, en realidad representa una sincera respuesta de nuestro corazón a lo que nosotros acabamos de orar en el Padre Nuestro. Es como un canto del corazón. Es un canto del corazón por lo que se acaba de orar y se acaba de decir al Padre Nuestro. Cuanto más nosotros alabamos a Dios, más ganas nos da de orar, y cuanto más oramos, más nos da gana de alabar a nuestro Dios. Así que, habiendo dicho eso, vamos a ver y estudiar lo que dice esta doxología. Esta doxología dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
Yo creo que podemos ver tres cosas. Esta doxología declara que el reino, ¿de quién es el reino? ¿Ah? De Dios. Esta doxología también declara que el poder es ¿de quién? De Dios. Y esta doxología también declara en la última parte que la gloria, ¿de quién es? De Dios. Es decir, tanto el reino, tanto el poder como la gloria son ¿de quién? De Dios. ¿Y qué significa exactamente cada una de esas cosas? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Que cuando nosotros decimos, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria, ¿qué realmente estamos diciendo tú y yo al respecto? En primer lugar, declara que el reino es de Dios. Esto lo que dice es que Dios es rey, es soberano y tiene autoridad. Mis hermanos, nadie puede decir que hay un reino sin que haya un rey. Eso no tendría sentido, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, porque tuyo es el reino, ¿quién es el dueño del reino? El rey, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que Dios es rey. Tuyo es el reino. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y habló con Pilato? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Estaba escrito, el que dice rey de los judíos. El Señor dijo que su reino no era de este mundo. Su reino es espiritual. Y eso es lo que nosotros declaramos. Que el reino es de Dios. Él es el rey. Y cuando nosotros reconocemos que Él es el rey, entonces, por defecto, suyo es el reino. También estamos diciendo, si nosotros decimos que Él es el rey, estamos diciendo que nosotros somos súbditos de Dios. Cuando decimos tuyo es el reino, estamos diciendo tú eres el rey, yo soy un súbdito tuyo. Soy básicamente un servidor tuyo, un esclavo tuyo. Nadie puede decir tuyo es el reino sin poder entender que si yo digo que él es que de Él es el reino, Él es el rey. Y eso me confronta a mí mismo, porque yo tengo que decir, entonces, ¿soy yo un súbdito de ese rey o soy yo un súbdito de este mundo? Dios es el rey y Él es el rey verdadero. Ustedes saben que en algunos países no les gusta el cristianismo. No aceptan cristianos, persiguen a las iglesias. Hay muchos países en los cuales no aceptan el cristianismo. ¿Cuál es la razón principal? La razón es que la palabra de Dios enseña que Cristo y Dios es el rey. De hecho, los fariseos querían meter en problemas a Jesús, porque el gran problema que ellos tenían era que, bueno, si este es rey, y entonces el emperador César, y con eso ellos querían meter en problema a el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, nosotros estamos en un lugar donde no tenemos ningún problema diciendo que Jesús es el rey, diciendo que Jesús es el Señor. No tenemos ningún problema diciendo eso. Pero hay otros países donde no se puede decir eso, porque si no sería como que Él está usurpando la autoridad del rey de ese país, o del presidente de ese país, en ese caso, del monarca de ese país. Pero nosotros cuando decimos, porque tuyo es el reino, estamos diciendo, Él es el rey. Mis hermanos, debemos recordar que el rey, la palabra dice que
el príncipe temporal de este mundo, ¿quién es? Satanás. Él es un príncipe temporal. Pero la palabra de Dios nos enseña que su tiempo está designado. Su tiempo es un tiempo que está limitado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese e implante su reino completamente sobre la tierra. Nosotros somos como una embajada del reino de Dios. Como la iglesia es como una embajada del reino de Dios donde están sus súbditos, donde están sus servidores. Y nosotros como iglesia declaramos: Él es rey. Y nosotros somos sus súbditos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos convertimos al Señor, en Colosenses dice, porque Él nos libró del reino de las tinieblas, y dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya nosotros no funcionamos con el sistema del reino del mundo, sino que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Solamente aquellos que han sido trasladados, ¿de dónde? Del dominio de las tinieblas al reino de nuestro Señor, de su Hijo amado. Y ahora pertenecemos a otro reino. La pregunta es, ¿en qué reino estás tú? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te ha trasladado Dios del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Él desea hacerlo, quiere hacerlo. ¿Y qué pide del mundo? ¿Qué pide de los hombres? Pide arrepentimiento y pide fe completa en Cristo Jesús. Completamente. Solamente en Cristo Jesús. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria, como vamos a ver después. Él es quien tiene toda la autoridad. Y con esta declaración nosotros afirmamos que efectivamente de Él es el reino. La segunda cosa que afirma la doxología es que declara que el poder ¿de quién es? De Dios. Dios es un Dios omnipotente. Omnipotente significa que Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses, Él es la imagen de Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en todas las cosas permanecen. Y en Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo tiene todo el poder, dice la palabra, fue creado por Él y para Él, tiene todo el dominio. En ese Cristo es que nosotros creemos. No creemos en un Cristo que no puede, en un Dios que no puede hacer ciertas cosas. Él es omnipotente, todo lo puede. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Tú y yo tenemos un Dios poderoso. Una hermana me comentaba que tuvo su perra tuvo muchos perritos. Y me decía, ¿cómo es posible que una persona no pueda creer en Dios? Cuando yo vi que la perra estaba dando a luz estos perritos, era tan hermoso ver el poder de Dios. ¿Cómo es posible que una persona no pueda creer que existe un Dios? Y yo decía, es cierto. Y eso es lo que dice Romano.
Dios es un Dios verdadero, es un Dios que existe, es un Dios que su poder se ve claramente en las cosas que fueron creadas, las montañas, las nubes, el sol, el mismo ser humano. Ahora, la mayoría de las personas en Jinotega creen que Dios existe. Pero ¿qué clase de Dios? Ahí es donde está la situación. Nosotros creemos en el Dios que dice la palabra, que describe la palabra de Dios. Queremos venir a la palabra de Dios y someternos a lo que dice el rey. Porque si no, no seremos sus súbditos. Muchas personas creen que Dios existe. Pero el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. Y el Padre nuestro habla que Él es poderoso, que Él es el Rey. Debemos entonces nosotros someternos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando decimos tuyo es el poder, entendemos y reconocemos que Él tiene la capacidad para hacer lo que Él quiera. Ese es nuestro Dios. Y es bueno que nosotros entendamos eso, porque Dios tiene un poder infinito. Y cuando nosotros pensamos en eso, nos da esperanza de que Dios tiene el poder para hacer todo lo que a Él le plazca. Dependemos de un Dios que tiene todo el poder, no de un Dios que puede hacer unas cosas y otras no. No, Él tiene todo el poder. La tercera cosa que esta doxología declara es que la gloria ¿de quién es? De Dios. La gloria es de Dios. Esta es la última declaración que hace la doxología. Cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, hay dos cosas. Una es el honor de Dios. La gloria, nosotros podemos pensar en el honor de Dios. Él recibe todo el honor. Pero también pensamos en la gloriosa existencia de Dios en su luz admirable, que nosotros ni siquiera podemos resistir. Cuando pensamos en la gloria, es como esa luz incandescente en la cual ningún ser humano puede resistir. Es la luz donde Dios habita, es la gloria de Él. En el Antiguo Testamento, en Éxodos, capítulo 40, se habla de algo que se llama el Shekinah de Dios. Y el Shekinah era que la gloria de Dios visitó el tabernáculo en el desierto, en Éxodos. Y era algo extremadamente grande. La gloria de Dios estaba allí. Y cuando nosotros decimos suya es la gloria, pensamos en esa gloria. Hubo también una parte en Mateo, cuando Dios toma a Pedro, Juan y Jacobo y ocurre la transfiguración. No sé si se acuerdan. La transfiguración de el Señor Jesucristo, y después estaba Elías y Moisés, y la gloria de Dios invadió ese lugar. Era como una luz inaccesible, admirable, que ciega a los hombres. También podríamos pensar en el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor, porque vino una luz del cielo admirable y que lo dejó ciego por unos cuantos días, porque era demasiado grande. Si tú piensas que la luz del sol es majestuosa y grande, imagínate cómo es la luz de Dios. No podemos habitar en esa gloria de Dios, por lo menos con este cuerpo, mientras estamos en este cuerpo terrenal. Y al final dice que esto es para siempre. Eso lo que dice es que nosotros creemos en un Dios infinito. Un Dios infinito. Un Dios que es rey, porque suyo es el reino. Un Dios que tiene todo el poder, es omnipotente. Y un Dios que de Él es la gloria. Y esa gloria, dice el versículo 13, es para siempre. Eso significa que no hay límite. No solo el límite de tiempo me refiero. Es infinito.
Imagínate, la eternidad, no hay ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega, como dice la palabra, para distinguir que es por siempre. Nuestra vida aquí es muy temporal. Dice la palabra que nuestra vida es como esa bruma que a veces aparece allá en la peña, en la cruz. La vemos, pero de luego se disipa. Así es nuestra vida aquí en la tierra. Es como esa flor, dice la palabra del Señor también, que aparece una mañana y después en la tarde ya no está. Nuestra vida es temporal mientras estemos en este cuerpo físico. Pero Dios es eterno y para Él es la gloria, el poder, suyo es el reino. Al final hay una palabra que se dice amén. Ahí está, ¿verdad? Esta doxología dice amén. Amén es una palabra que siempre nosotros usamos, pero ¿qué significa realmente amén? Lo usamos en la iglesia y decimos amén. ¿Qué significa en realidad amén? Amén no es como nosotros decimos de Nicaragua, sí pues, ¿verdad? No es eso. Es un sí muy enfático. Es un sí que dice realmente así sea. O un sí que dice definitivamente sí. No es simplemente sí. Es algo enfático. Eso es lo que comunica la palabra amén. Por eso es que esta doxología termina así sea, definitivamente sí, enfáticamente Él es el rey, de Él es el reino, enfáticamente sí, Él tiene todo el poder y claro que sí, de Él es la gloria y el honor. Entonces, cuando decimos amén, estamos diciendo totalmente sí, enfáticamente sí. No hay de otra, así sea, de esa forma. Y al mismo tiempo, estamos poniendo nuestro corazón en lo que se acaba de decir. Por eso es que debemos tener cuidado de estar atentos cuando una persona ora. Porque a veces no necesariamente tenemos que decir amén, porque si no estamos de acuerdo con lo que esa persona está diciendo, ¿cómo vamos a poder decir amén? Por eso es que en nuestra iglesia, cuando oramos, necesitamos escuchar al que está orando. Hay unas iglesias donde tú no puedes escuchar a la persona que está dirigiendo la oración, porque todo el mundo comienza a orar y es una bulla y se transforma en un caos y no puedes decir amén. Porque cuando tú dices amén, tú estás diciendo eso mismo, así sea. Definitivamente. Pero si hay un caos en medio de un grupo y no nos podemos escuchar lo que está diciendo, ¿cómo entonces vas a poder decir efectivamente sí, definitivamente? Claro que sí. Así que debemos tener cuidado cuando decimos amén. Y cuando decimos amén, digamos amén con énfasis, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Significa un sí con énfasis. Así que si decimos, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, porque tuyo es el honor, porque tuyo es todo el poder, amén, así sea. Debemos ser enfáticos porque la palabra amén es algo enfático. La palabra de Dios dice también que las promesas de Dios son sí y amén. Son verdaderas. Eso es lo que significa que las promesas de Dios es nuestro amén.
Porque Dios no miente y Dios tiene el poder para hacerlo. Así que cuando escuchamos una oración, debemos tener cuidado cuando decimos amén. A veces uno no puede decir nada, mejor se queda calladito. Porque a veces hay unas oraciones como que raras, ¿verdad? Y uno dice, no, yo no puedo decir amén. O por lo menos debemos tener eso en mente. Ahora, unas preguntas prácticas para terminar. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te identificas con la confianza en Cristo como tu propio Salvador? ¿Con la fe en Dios como tu propio Dios? Pero el Dios de la Biblia, para decir Padre Nuestro, ¿puedes decir tú Padre Nuestro? ¿Eres tú parte de la familia verdadera de Dios? Dios te ha sacado del dominio de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Te has arrepentido? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar el pecado y la forma de vivir conforme a tu mentalidad y ahora conformarte a la palabra de Dios? Porque Él es tu Padre al decir Padre Nuestro. Después decimos, santificado sea tu nombre. ¿Es tu deseo que el nombre de Dios sea obedecido, sea admirado, exaltado en tu vida y a través de ti, cueste lo que te cueste? Venga tu reino. Nosotros cantamos el día de hoy, ven Señor Jesús, ven. El cristiano tiene un deseo de ver el reino de Dios establecido en todo lugar. No habrá más llanto, ni temor, ni lágrimas. Y todo va a ser diferente. Y hay un deseo de que venga tu reino. ¿Quieres ver a Dios triunfar en su reino? Y que todo se conforme a la voluntad de Dios. Porque después dice, hágase tu voluntad. ¿Es eso verdadero en tu oración? Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí se haga en la tierra. Una pregunta, ¿tú aceptas con alegría la voluntad del mandato de Dios como tu regla de vida, digámoslo así? Inclusive las cosas que ocurren en nuestras circunstancias. Cuando tú dices hágase tu voluntad, ¿tú lo aceptas con alegría cuando quizás Dios no te da lo que quieres exactamente? Porque Él sabe mejor que tú y tú puedes decir, bueno, mi Padre, que todo lo puede, Él sabe qué es lo mejor para mí. Y ha decidido no darme eso. ¿Lo aceptas con alegría, la voluntad de Dios? Porque si tú dices, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos, eso es lo que estás diciendo. Tú estás confiando en Él completamente de que Él tiene el control y que la voluntad de Él sea la que se haga. Otra pregunta, cuando dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, ¿tú entiendes y sabes que a menos de que Dios actúe para proveer las necesidades de hoy, estamos perdidos? El mundo no muestra dependencia de Dios, nadie quiere ser dependiente de nadie, pero nosotros necesitamos para nuestra provisión hoy. Y debemos acostumbrarnos a orar diariamente por la provisión de Dios, porque de otra forma vamos a creer que nosotros tenemos provisión porque tengo un trabajo, porque tengo una cuenta en el banco, y no recordamos que es Dios quien nos da la provisión. Dice después el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te pregunto, ¿te propones en tu corazón no guardar rencor contra nadie, contra otra persona, sino más bien mostrar misericordia, una misericordia perdonadora, porque Dios te ha dado misericordia a ti? Escúchame bien, ¿hay alguna persona en tu vida que hasta ahora te has negado a perdonar porque te hizo algo? ¿Y no estás dispuesto o dispuesta a perdonar?
o pides al Señor que te cambie la actitud y reconciliarte con esa persona? Porque si oras la Padre Nuestro, estás diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después dice, no me dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mis hermanos, hermanas, ¿es tu costumbre orar que el Señor no nos deje caer en tentación, sino más bien estar alerta? Y hacemos de esto, digamos así, un hábito diario en nuestra vida. Orar para que el Señor nos guarde de la tentación, no nos dejes caer y nos libre del mal. Y finalmente, ¿dices amén a esta oración desde lo profundo de tu corazón? ¿O es un amén porque aparece ahí amén? Y si ahí aparece amén, bueno, hay que decir amén. Eso es lo que están haciendo los que están alrededor de mí, o mío. Esta oración del Padre Nuestro realmente refleja tu corazón. Hemos pasado quizás más de 6 semanas estudiando solamente el Padre Nuestro. Y yo creo que tener un buen entendimiento del Padre Nuestro es muy importante para nuestra vida. Escucha bien, lo voy a leer por última vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. He pedido a Mariano que cantemos esta canción al final, hermano. Mi esperanza es que ahora cantemos esta canción con mucho más entendimiento